Tumores, presentado por Emil Sama, Carla Ramírez y Daniel Cabrera. ¿Qué es un tumor? Un tumor es cualquier alteración de los tejidos que produzca un aumento de volumen. Es un agrandamiento anormal de una parte del cuerpo que aparece, por lo tanto, hinchada o distendida. El tumor, junto con el rubor, el dolor y el calor, forman la tetrada clásica de los síntomas y signos de la inflamación. En sentido restringido, un tumor es cualquier masa o bulto que se deba a un aumento en el número de células que lo componen. Si este crecimiento celular tiene su origen en diversas células, sería policlonal. Hablamos de la hiperplasia y se trata de una neoformación celular que tiene su origen en una única célula, monoclonal. La llamamos neoplasia, independiente de que sean de carácter benigno o maligno, en función de su capacidad o de no infiltrar los tejidos que lo rodean. Cuando un tumor es maligno, tiene capacidad de invasión o filtración y de producir metástasis a un lugar distante del tumor primario, siendo un cáncer metástico. Pero bro, ¿qué es la inflamación? La inflamación es la forma de manifestarse de muchas enfermedades. Se trata de una respuesta inespecífica frente a las agresiones del medio y está generada por los agentes inflamatorios. La respuesta inflamatoria ocurre solo en tejidos conectivos vascularizados y surge con el fin defensivo de aislar y destruir al gen dañino, así como reparar el tejido u órgano dañado. Se considera, por tanto, un mecanismo de inmunidad innata, estereotipado, encontrarse con la reacción inmune adaptiva específica para cada tipo de agente infeccioso. Pero bro, ¿qué es un tumor benigno? Un tumor benigno es una neoplasia que no posee la malignidad de los tumores cancerosos. Esto implica que este tipo de tumor no crece en forma desproporcionada ni agresiva, no invade tejidos adyacentes y no hace metástasis a tejidos u órganos distantes. Las células de tumores benignos permanecen juntas y a menudo son rodeadas por una membrana de contención o cápsula. Los tumores benignos no constituyen generalmente una amenaza para la vida. Se pueden extirpar y en la mayoría de los casos no reaparecen. Para denominar estos tumores se usa como prefijo el nombre del tejido que lo origina acompañado del sufijo. El sufijo ioma, que sería el tumor. Algunos ejemplos de los tumores benignos puede ser el papiloma. Es una masa más protuberante en la piel, por ejemplo, un quiste. Un adenoma, tumor que crece en las glándulas y en torno a las mismas. Un lipoma, tumor en un tejido adiposo. Osteoma, tumor de origen en el hueso. Mioma, tumor del tejido muscular. Angioma, tumor compuesto generalmente de pequeños vasos sanguíneos o linfáticos, por ejemplo, una marca de nacimiento. Nevus, pequeño tumor cutáneo de una variedad de tejido, por ejemplo, un lunar. Un teratoma, tumor encapsulado con componentes de tejidos o órganos que recuerdan los derivados normales de las tres germinales. Tumor Warthin, hiperplasia quística especialmente de la glándula parótida. Pero bro, ¿qué es la metástasis? Es el proceso de propagación de un foco canceroso a un órgano distinto de aquel en que se inició. Ocurre generalmente por vía sanguínea o linfática. ¿Y qué es un tumor maligno? Los tumores malignos son cancerosos. Las células cancerosas pueden invadir y dañar tejidos y órganos cercanos al tumor. Las células cancerosas pueden separarse del tumor maligno y entrar al sistema linfático o al flujo sanguíneo, que es la manera en que el cáncer alcanza otras partes del cuerpo. El aspecto característico del cáncer es la capacidad de la célula de crecer rápidamente de manera descontrolada e independiente del tejido donde comenzó. La propagación del cáncer a otros tejidos u órganos en el cuerpo mediante el flujo sanguíneo o el sistema linfático se llama metástasis. Los tumores malignos generalmente se pueden clasificar en 6 categorías. Los carcinomas. Estos cánceres se originan en el epitelio, que es el recubrimiento de las células de un órgano. Los
Carcinomas constituyen el tipo más común de cáncer. Lugares comunes de los carcinomas son la piel, la boca, el pulmón, los senos, el estómago, el colon y el útero. Los sarcomas. Los sarcomas son cánceres de tejido conectivo y de sostén, tejidos blandos, de todos los tipos. Los sarcomas se encuentran en cualquier parte del cuerpo y frecuentemente forman crecimientos secundarios en los pulmones. Los gliomas son cánceres del cerebro o la médula espinal, producidos por neoplasias en las células gliales. Leucemias son cánceres de la sangre, afectan la línea mielocifética, es decir, afectan a los granulocitos, monocitos y mastocitos, comenzando en estos mismos grupos celulares o en algún progenitor común. Linfomas son cánceres que surgen en línea linfocítica, es decir, afectando a los linfocitos o algún progenitor común o que afectan otras líneas celulares como los de las células presentadoras de antígenos SPA, diversos tipos de macrófagos o algún progenitor común. Y por último, los teratomas son inmaduros. Pero bro, ¿qué es el sistema linfático? Esto es la estructura anatómica que transporta la linfa. Guarda algunas similitudes con el aparato circulatorio, pero el líquido que se transporta no es sangre, sino linfa. No es un sistema cerrado, se inicia en los tejidos corporales, continúa por los vasos linfáticos que aumentan de tamaño progresivamente hasta converger en el conducto torácico o en el conducto linfático derecho. Ambos desembocan en el sistema venoso en el punto de unión entre la vena subclávica y la vena yugular interna. Para diferenciar esto es fácil. Los cánceres benignos son las células tumorales se asemejan a las células maduras originales. A cambio, los malignos tal vez no se asemejen a las células maduras originales. En su tasa de crecimiento, en los benignos suele ser lenta y los malignos es rápido. Generalmente no interrumpe ni retrocede. El crecimiento en el benigno se expande y se desplaza. A cambio, en el maligno se invade y se destruye y reemplaza. En el benigno no hay metástasis, en el maligno sí hay. Los benignos generalmente no ocasionan la muerte, en cambio los malignos pueden ocasionar la muerte si no se diagnostica y suministra tratamiento. Como otro tumor existen los teratomas. El teratoma maduro más frecuente es el tumor ovárico de células germinales, que en general afecta a mujeres en edad de procreación desde adolescentes hasta mujeres de 50 años. A menudo se denomina quiste dermoide, debido a que su revestimiento se asemeja a la piel. A cambio, los teratomas inmaduros se presentan en niñas y mujeres jóvenes, por lo general menores de 18 años. Estos tumores cancerosos son poco frecuentes, se asemejan a tejidos embrionarios o fetales. Como dato, los vegetales igual pueden tener tumores. Estos tumores son denominados como agallas o tumores del cuello, ya que crecen en la zona donde se une la raíz y el tallo. ¿Y cuáles pueden ser los síntomas? Los síntomas dependen del tipo y localización del tumor. Por ejemplo, los tumores en el pulmón pueden ocasionar tos, dificultad respiratoria o dolor torácico. Los tumores del colon pueden causar pérdida de peso, diarrea, estreñimiento, anemia ferropenática y sangre en las heces. Es posible que algunos tumores no provoquen síntomas. Otros, como el cáncer pancreático, generalmente no causan síntomas hasta que la enfermedad haya alcanzado un estado avanzado. Los siguientes síntomas pueden ocurrir con los tumores: fiebre y escalofríos, fatiga, pérdida de apetito, sudores nocturnos, pérdida de peso y dolor, entre otros. ¿Existen algunas pruebas o exámenes? El proveedor de la atención médica podría observar un tumor como cáncer de piel. Sin embargo, la mayoría de los cánceres no se pueden ver durante un examen debido a que estén localizados en lo profundo del cuerpo. Cuando se encuentra un tumor, se extrae un trozo de tejido y se examina bajo un microscopio. Esto se denomina biopsia. Esta se hace para determinar si el tumor es canceroso o no canceroso. Según la ubicación del tumor, la biopsia se puede hacer un procedimiento simple o una operación seria. Otros exámenes que se podrían hacer son uno de sangre, una biopsia de médula ósea, una radiografía del tórax, un conteo sanguíneo completo y otras pruebas de la función hepática.
El tratamiento varía con base en el tipo de tumor, si es o no canceroso y su localización. Es posible que no se necesite tratamiento si el tumor no es canceroso. Algunas veces los tumores benignos se pueden extirpar por razones estéticas o para mejorar los síntomas. A cambio, si un tumor es canceroso, los posibles tratamientos incluyen quimioterapia, radiación, cirugía, terapia dirigida al cáncer, inmunoterapia u otras opciones de tratamiento. ¿Y cuál es la forma de adquirirla? Su origen del cáncer ocurre cuando las células normales se transforman en cancerígenas, es decir, adquieren la capacidad de multiplicarse descontroladamente e invadir tejidos y otros órganos. El proceso de aparición del cáncer se denomina carcinogénesis. Esto dura años y pasa por diferentes fases. La sustancia responsable de producir esta transformación se llama agentes carcinógenos. Un ejemplo de ellos son las radiaciones ultravioletas del sol, el asbesto o el virus del papiloma humano.